Bueno, pues entonces empezamos nuevamente. Buenas y bienvenidas a otro episodio de Life Whispers Podcast. En esta temporada de Wellness Whispers estamos súper emocionadas. Estoy aquí con Irma Torres, la doctora Irma Torres, quien nos está acompañando en estos episodios. Y Silka Ríos también, bienvenidas al episodio de hoy. Gracias a las dos. Amo cuando viene un invitado y me dice que somos su primer podcast. Así que we are officially welcoming you to this digital audio world. Thank you, gracias por la oportunidad. No, de verdad estamos súper contentas. Irma y yo tenemos como un lugar especial con esta entrevista donde creo que esto va a ser tanto de mucho valor para ustedes como para nosotros. Queremos usarte, Silka, usar tu conocimiento, tus recursos para entender un poquito más, ¿verdad? De nuestra relación, particularmente con lo que es la alimentación. Yo sé que tú tienes muchos títulos, ahora yo quiero que tú los digas porque no me atrevo a decirlo aquí, decirlo todo virado. Y cometer un error. Pero cuéntanos, Irma, un poquito de qué es lo que, porque yo sé que tú fuiste quien hizo el approach, tú tenías como una mentalidad de lo que querías sacar aquí, así que cuéntanos. Es que para mí el wellness va mucho más allá de la apariencia física y eso lo tuve que descubrir a cantazos. Y Silka es nutricionista, pero no es la típica nutricionista que te va a dar como la cantidad de calorías y esto y lo otro, porque como especialista en estrés, yo sé que eso provoca demasiado estrés. No, y no es saludable para nuestra salud mental y luego podemos hablar mucho más de eso. Entonces Silka tiene un concepto demasiado increíble que ella le llama comer libre y ahí se incluyen diversas metodologías de poder nutrirnos, cuidarnos, hacer la paz con la comida, con la alimentación, pero eliminando ese estrés. Y eso fue parte súper importante dentro de mi proceso de sentirme bien conmigo, con mi alimentación, pero también en hacer las paces con mi cuerpo, ¿verdad? En transicionar esa visión de odio, de pesadez que yo tenía con mi cuerpo por tanto tiempo. Ahorita les voy a contar cómo llegué ahí, pero quiero que las personas realmente escuchen este episodio y lo hagan con una mentalidad abierta, porque sé que lo que quizás vamos a traer no es la típica conversación, pero créanme que es una de las más sanadoras. Yo también pienso, definitivamente cuando uno piensa en bienestar, y lo mencionamos en otro episodio, uno piensa en el fitness, en la alimentación y cómo nos vemos en el espejo. Y luego cuando uno empieza a realmente entrar en un journey de bienestar, te das cuenta que es un mundo. Y es un pilar tan importante de lo que es la alimentación. Así que cuéntanos un poquito de ti, de tu background, ¿verdad? ¿Qué te lleva a estudiar esto? ¿Qué estudias? Un poquito de Comiendo Libre y después nosotras te vamos a coger y... ¡Pum! ¡Pam! Ay. Ok, un poquito de mi background. Un poco de mí es que me fascina comer. Me encanta la comida, aprecio la comida, me encanta estudiar artes culinarias. Brutal. No, no lo sabía. Con una concentración en nutrición. Y fui, de chiquita hice gimnasia y después ballet. Bailaba 6 días en semana, hasta 12. Después college como que me fui un poquito rebelde y dije como que quiero vivir, quiero janguear, quiero tener una vida. Y entonces pues se combina mi pasión por la comida, la apreciación. Mi papá era nicaragüense. Y mi abuelita cuando venía a visitarnos, eso era estar en la cocina, poner mis manos, vente conmigo. Sí, cultural, full. Y era comida bien distinta a la de Puerto Rico. Entonces yo soñaba con tener un restaurante que se llamara Nicaporto, Nicaragua y Puerto Rico. ¡Ay, qué cute! Sí. Entonces pues eso se combina con la parte del vivir en el mundo del ballet, crecer como adolescente en el mundo del ballet que se podrían imaginar, pero... no solamente es competitivo, pero mucho de apariencia, mucho del cuerpo esbelto, el cuerpo largo, el cuerpo fino, ¿verdad? Esas piernas finas, largas, pero fuertes. Entonces, como que tienes que estar fuerte, pero no se te puede ver la fuerza. Y a mí, mi genética es un poquito como que de músculo. Mis hermanos pueden estar no haciendo nada de ejercicio por muchísimo tiempo y todos tenemos las patatas bien grandotas. Okay. Para ¿verdad? Y esa es nuestra genética. O sea, claro, que tú no lo escogiste. Algo que yo no escogí, es algo que yo no necesariamente lo he trabajado consistentemente, pero entonces siempre hubo un poquito no siempre, hubo un punto específico y eso es algo que entrándonos un poquito en este tema ya, y es importante mirar en qué momento fue, y yo creo que ustedes lo comenzaron a hablar en los podcasts de introducción del season, en donde es que tú te empiezas a dar cuenta como que, mi cuerpo a lo mejor no encaja, o algo no está, quote unquote, pero voy a hacer esto mucho.
Voy a hacer La esto mucho ancleta. porque vamos a hablar de cosas que en verdad, pues, Sí. con pinzas. Para las personas que nos escuchan en audio, pues dilo, para por si en el- acaso. Entre Como comillas. la, Ajá, entre comillas, entre los exacto. conejitos. La anclita. Entre comillas. Yo soy de las que escucho podcast en audio solamente. Eso. Ok, Ok. exacto. A mí a igual. veces se me olvida y digo algo y Dios mío, ¿verdad? Yo lo estoy No me escuchando ven. y no me ven. Así que lo voy a decir las entre comillas Entre cuando comillas. lo diga. Pero nada, pues me empecé a dar cuenta en ese tiempo, eso yo creo que tenía alrededor de a lo mejor como 15 años, que fui bastante protegida, tengo que decir que fui bastante protegida hasta esa edad, de que yo simplemente bailaba y hacía lo mío y por ahí contenta. Y en un momento me fui a medir un vestuario y yo había trabajado bien fuerte para poder hacer un solo, y por primera vez me iban a poner un tutú y por primera vez muchas cosas, ¿no? Entonces llego a la modista o sastre que va a ajustar y me dice, ¿y este cuerpo no es de bailarina, ¿qué vas a hacer? Que tú ¿Qué mira a ver, rayos? mira a ver qué tú vas a hacer. Wow. Así Wow. como si nada, ella me lo dijo mientras me cogía unas puntadas y no sé qué, porque tuvo que estirar un poco más el corsé que ella había hecho para mí. Wow. Y yo creo que fue, o sea, tiene que haber marcado un momento, quizás hubieron otros momentos. Claro. Y Pero yo digo, eso definitivamente hizo un punto. Sí. Y a importante. cualquiera. sí, y oye, y quiero hacer una nota, un paréntesis, porque yo estoy haciendo mi historia y cada cual, ¿verdad? Tiene su Tiene. historia y todos tenemos un nivel de carga, ¿no? Y esto, ¿verdad? Irma nos va a poder hablar mucho más de esto, pero con mucho respeto, ¿verdad? Desde mi privilegio que reconozco de que vivo en un cuerpo, ¿verdad? Delgado y aceptable por la sociedad, sí viví en este mundo en donde mi cuerpo en ese mundo no era el que era, ¿verdad? Claro. Aceptado o bonito. Claro. Y entonces desde ahí en adelante es que yo empiezo a pensar en qué yo podía hacer, cómo yo iba a manipular, a ajustarme a lo que necesitaba hacer. Y creo que hice 2 o 3 cosas. Yo no tengo la personalidad como que para como encaminarme en ya adentrarme más en a lo mejor un trastorno de alimentación que se ve tanto en ese campo, en ese mundo. O los traits, ¿verdad? Más bien, pero me recuerdo estar en la escuela y almorzarme una ensalada que me gustaba, pero sin nada más, y cuando mis amigas terminaban de comer, yo era la que me limpiaba el plato. ¿Terminaste? Yo me como esa arroz. ¿Terminaste? Yo me como esto. Y llegaba a las casas de mis amigas por las tardes y olían a la cena, y para mí era como que comida, porque Literal. llevaba como tratando de restringirme, ¿no? Claro. Pero entonces se combina con lo que les menciono de mi pasión por la comida, de mi pasión por la cocina. Así que todo eso me fue encaminando a estudiar artes culinarias con nutrición. Yo empiezo a ver a mis compañeras del ballet empezar a practicar estos comportamientos que yo decía como que eso no parece ser como que algo tan saludable, no me suena como que algo que va a ser bueno para el cuerpo, pero en mi falta de conocimiento, pues en la búsqueda de querer Claro. conocer, me voy a estudiar artes culinarias con nutrición. A ver, entonces, Tremenda combinación y qué interesante las dos historias, how they come together. ya, Me encanta. Y por ahí comienza. Entonces ya entro voy a college, y en ese periodo de estar en cocinas todo el tiempo cocinando y probando y comiendo, también pasa en mi vida varias cosas. Estoy alejada de Puerto Rico, estoy en Estados Unidos, estoy pasando por un momento de mi vida como que como triste y como que buscando amarme a mí misma, buscando eso, como que esta universidad no había muchos puertorriqueños, no había esa comunidad. Y yo utilicé la comida. La comida me ayudó, la comida me acompañó, la comida, especialmente en las clases y todo eso, fue mi escape un poquito, mi rebeldía, ¿no? Un poquito, en que pues ya no bailo ballet, ya no puedo comer lo que sea, y además estoy sola, estoy un poco triste acá, entonces como que pues nada, ahí Te entré. liberaste. Sí, así que no sé, ustedes me dicen, yo estoy aquí En verdad es interesante porque mi mejor amiga, shout out a Monique y yo desde que estamos en 5º grado estábamos en Jenny Craig, estuvimos juntas hace poco y nos pusimos a hablar acerca de, porque ella tenía una foto de su bar mitzvah, ella es judía, y yo le digo, qué increíble que en ese momento tú y yo pensábamos que tú estabas gorda y la nena estaba súper bien, se veía súper saludable, se veía linda en su cuerpo, y ella, yo no puedo creer la cantidad de tiempo que tú y yo pasamos en dieta, en 1000 cosas. Cuando ella decide estudiar artes culinarias, yo le digo, Monique, te vas a poner más gorda, como o sea, esto es un peligro. Y ella como que no, como que es diferente cuando tú cocinas. Efectivamente, estando en su degree de artes culinarias,
adelgazó lo más flaca que había estado, y yo creo que tiene algo que ver con cómo entonces empiezas como a ajustar tu relación con la comida y verlo como un canal de expresión, arte, no te estás restringiendo, vas creando como eso, una relación más bonita. So, está interesante escucharlo de ti. Sí, cada cual, ¿verdad? Cada cual está en un momento distinto siempre en su vida, Claro. en su etapa, ¿verdad? Incluso yo recuerdo en ese tiempo justo antes, voy a volver un momento para atrás, high school, perdón, después de ese episodio de como que los vestuarios y yo como que encajar el ballet con que ahora tengo que no solamente esforzarme en que mi cuerpo esté fuerte y hagan todas estas cosas, también me tengo que ver de una manera. Recuerdo que mi tía me regaló un viaje a Europa con ella. Y yo fui a Europa y yo llevaba ya restringiéndome, ¿verdad? No tan, vamos a decir, consistentemente, pero la realidad es que mentalmente tenía una restricción y la conciencia. Y yo fui allá y para mí era como que aquí, de nuevo, igual que college, como que aquí esto es como, no hay nadie que me diga nada. Y yo recuerdo comer en Europa y montarme en la guagua, porque era una guagua con un grupo grande, un tour, y sentirme con un dolor brutal de barriga, comí demasiado, pero seguía en esa búsqueda, ¿verdad? De poder disfrutarme la comida sin la mente de que esto no lo puedo estar haciendo, de que mi cuerpo tiene que verse de una manera. Yeah. Entonces, Y aquí quiero entrar con un fun fact científico. Que Love them. Sí, Vivi ama cuando yo me tiro mi Amo. me encanta. Pues mira, cuando estamos en este modo de restricción, tenemos que entender que la parte del cerebro que maneja el estrés es una parte del cerebro primitiva que siempre va a buscar nuestra supervivencia, y ya hemos hablado en otros episodios que esta parte del cerebro no sabe distinguir lo que tú piensas como la realidad. O sea, lo que tú piensas es la realidad. So, cuando estamos en modo restricción, que estamos controlando, contando calorías, contando las porciones y todas estas cosas, tu cerebro lo que está registrando es no hay tengo comida suficiente. disponible. O sea, no hay comida disponible. So, tu cavernícola, la parte que quiere tu supervivencia, la que controla el estrés, literalmente cuando lo tenga de frente va a perder el control, y ni siquiera es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de cómo tu cerebro literalmente dice, hay comida, tengo que meterme en la boca todo lo que quepa porque yo no sé cuándo va a volver a ver. Cuando vuelva a comer. Y es un aspecto meramente evolutivo. Es un aspecto meramente evolutivo cómo funciona, pero entenderlo de esta manera nos hace lógica. Por ejemplo, aquí hablaste de los 15 años, tú hablaste de 5º grado. Mi primera dieta, yo recuerdo la cajita de Special K en 3er grado. Ya me sé la historia. Porque yo soy una persona que habita un cuerpo gordo. Desde que nací soy gorda. Nunca he sido flaca. ¿Me entiendes? Y he hecho todas las violencias que te puedas imaginar. O sea, desde las dietas, patrones de restricción, hasta operaciones para mutilar mi cuerpo, Wow. tratando de alcanzar un ideal de un cuerpo que nunca llegó. Entonces, cuando entendemos cómo funciona tu biología, te das cuenta que nuestra cultura, de todo lo que hemos vivido, o sea, estamos hablando de diferentes etapas, las 3 en diferentes cuerpos, en diferentes circunstancias, donde nos hemos visto marcadas a poner nuestro cerebro en ese nivel de estrés. Obviamente vamos a perder el control cuando tengamos las cosas de frente, y lo más triste es que la comida es tan rica y ni siquiera nos las vamos a disfrutar. Eso, Wow. y de eso Wow. vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Amo tus gotitas científicas. Bring 'em. Sí, oye, y eso que tú acabas de decir, que lo podamos entender, literalmente es el cuerpo protegiéndonos Claro. y cuidándonos. Y a veces digo, no me cuides tan bien. Sí, exacto. Cógelo suave. Pero que lo sepas que puede crear un poco de molestia, ¿no? Como que, pero ¿por qué esto sucede? Porque es tu cuerpo protegiéndote, Claro. es cuidándote, es asegurándose, como antes, que si no hay comida, puedas tener ese almacén que cuando pasen a lo mejor días o horas demasiado prolongadas, yo tenga de dónde sacar energía Claro. para que tu corazón pueda latir, para que puedas respirar, para que puedas pensar, para que puedas moverte y caminar. Así que, ¿verdad? Que podamos hacer el espacio para entender que es bien bonito, aunque Difícil. difícil. Bueno, Pero es difícil por nuestra sociedad y por cómo hemos crecido. sí, y a lo que hemos hecho ya con nuestro cerebro, les estaba contando a Irma y a Silka antes de grabar, que yo estuve en una sesión de terapia la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Y estaba hablando con mi psicóloga y yo le digo, te tengo que contar algo, porque yo siempre hablo de todos los temas, pero nunca hemos hablado de la comida. Y yo le digo, yo tengo un problema, porque yo me estoy dando cuenta que esto no es normal. Yo sentía que quería comerme una galleta.
Y yo decía, yo no quiero, o sea, ya comí, estoy llena, como que mi mente racional decía, no quiero comerme una galleta. Pero había algo dentro de mí que estaba como, necesito una galleta. Y yo le digo a la psicóloga, le digo, mira, yo no sé qué es eso, como que me dice, cómete la galleta, Vivi. Y yo, no, es que yo no me puedo comer la galleta porque es que yo quiero adelgazar y yo quiero estar fit y no sé qué. Y ella me dice, cómete la galleta. Y yo le digo, pero esto no te pasa a ti. Y ella me dice, no, porque yo nunca me he restringido si yo me quiero comer una galleta, pero me como una galleta. Y yo, pero es que yo no me puedo comer una galleta, porque si yo cojo el paquete de galletas, El cavernícola toma control. el cavernícola toma control. Y ella ahí me dijo, yo creo que exacto, tú en tu vida entera tú has creado exactamente lo que tú estás diciendo, esta restricción consistente y tu cuerpo y tu mente ya están wired a que cuando se te pasa por la mente, entonces we have to work on that relationship. Claro. Cuando tú hablas de nutrición intuitiva, yo pienso que mi intuición está errónea. Si yo me dejo llevar por mi intuición, me como el supermercado completo. Háblanos un poquito qué significa nutrición optimista, nutrición intuitiva. Comer libre. Comer libre. Defínelo. Porque para una persona sana, comer libre es un palo, pero para una persona que tiene todos estos conflictos, comer libre suena como un privilegio del cual yo me tengo que privar. Gracias por esa pregunta y gracias por contarnos todo eso. Y tengo que decir que ahí hay mucho que unpack, ¿no? En cuanto a la galleta, y definitivamente una cosa es comértela, pero también entonces ver todos esos pensamientos que están ahí, esa restricción que tienes con la galleta. ¿Qué pasó con la galleta hace mucho tiempo? ¿Por qué la galleta tiene tanto peso? Porque son todas las cosas que vamos buscando, pero vamos a ir entonces a contestar ya. Comienza la pregunta de por qué comiendo libre. Y ahí el enfoque es libertad, ¿no? La palabra del enfoque realmente es libertad. Y para mí, la libertad es de los privilegios más grandes que tenemos, ¿no? Y es esa oportunidad de genuinamente poder sentir que tú puedes elegir, que tú puedes escoger, que tú puedes tener la capacidad o el privilegio de escoger. Lo que sea que al final del día a ti te dé paz, te haga sentir alegre, te haga sentir como en armonía contigo, ¿verdad? Desde ahí yo estoy mirando la palabra libertad. Y tú puedes pensar, pero es que libre, y es por donde tú vas, pues eso es como hacer lo que sea cuando sea. Pero yo lo veo un poco distinto, ¿no? Yo lo veo más como que cuando realmente eres libre no tienes ataduras, no tienes esa presión quizás de la sociedad, de lo que está en tendencia, lo que hace o no hace la persona de al lado. Y entonces, si hay algo de la intuición o del instinto, pero realmente en la libertad profunda hay reflexión. Y hay como yo quiero esto para mí porque me quiero sentir así o porque esto me da tranquilidad y al final del día estoy bien conmigo. Y ahí es que soy realmente libre. Ya. Eso tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo y es verdad que lo que te pasaba a ti antes también con la comida, tomas la decisión, ¿verdad? Pero te sientes, si comes, que lo disfrutas, pero te sientes guilty. No estoy libre. Claro. Si tomo la decisión de comerme la ensalada, pero estoy viendo el plato de todo el mundo que dejaron en el lunchroom, no soy libre tampoco. Entonces, definitivamente, yo no sé cómo tú lo sientes hoy día, pero yo todavía no siento ese tipo de libertad. Yo creo que yo la alcancé. Y en espacios determinados siento que es más potente que en otros, porque también depende de quién y con quién me rodee, ¿no? Yo creo que ahora mismo yo estoy en un punto de mucha conciencia y voy a hacer un poquito de storytelling para que vean un poquito mi trayecto. Yo, como hablamos en otros episodios, empiezo a mirar el wellness por mi estrés, por mi ansiedad. Años después es que entonces conquisto el reto de la actividad física, porque siempre lo hacía desde el odio, siempre lo hacía desde el castigo, y conquisto esa parte y empecé a disfrutarlo un montón. Y llega un momento cuando ya yo estoy en este journey, esto fue en el 2020, que yo estoy en este journey de sentirme que disfruto la actividad física for first time in my life. O sea, era como antes yo no me permitía hacer esto desde este goce. Yo me empiezo a sentir físicamente mal y me doy cuenta que es que mi hemoglobina estaba en unos niveles bien bajos y empiezo a buscar ayuda nutricional
porque yo lo intento todo. Yo sigo las instrucciones, me pongo los parches de vitamina. Irma es la mejor estudiante del mundo. Pero también soy media bruja, así que pues vamos, me pongo las pepitas, yo hago todo, lo científico y lo intuitivo, yo lo hago todo. Entonces en ese momento, estaba en un momento de mi vida demasiado bueno. O sea, yo tenía estresores, yo veía de 12 a 14 pacientes en un ambiente laboral tóxico. Pero yo acampaba cada 2 semanas, yo iba a hacer hiking. O sea, yo tenía como que la vida que diseñé. Y en ese momento yo recuerdo que yo bajé casi 60 libras. Y todo el mundo me decía, te ves brutal, te ves brutal. Y yo como que, yo no he intentado bajar de peso, simplemente estoy siguiendo una dieta porque tengo la hemoglobina baja. Porque necesito priorizar la proteína y pues me llevó a esa pérdida de peso junto con todas estas otras actividades que genuinamente las estaba diciendo desde el disfrute. Les cuento esto porque en el 2021 mi vida hace un switch, yo me convierto en mamá y mi periodo de convertirme en mamá fue bien difícil, porque yo estaba manejando una situación de acoso laboral bien heavy en el trabajo, junto con el proceso de prepararme para darle la bienvenida a mi hijo, que para las personas que no lo saben, yo soy mamá por adopción. Entonces, pues, tú quieres estar ahí para esa persona. Y en ese momento, los 2 estresores juntos, yo tuve que empezar a tomar antidepresivo. Y la situación era tan crítica, mi vida cambió tanto, que, gente, yo en 4 meses, yo engordé casi 60 libras. Wow. Fue bien heavy. Y yo recuerdo que en toda esa vorágine de situaciones, yo le tenía un coraje a mi cuerpo tan grande. Yo sentía lo que yo pensaba en ese momento, y era un pensamiento mágico, no era cierto, era que si yo lograba bajar de peso, ese estado de bienestar en el que yo me encontraba iba a regresar. Y fue darme cuenta, obviamente tenía a mi terapeuta, busqué mucha información, hacía journaling todos los días, pero fue darme cuenta que no importaba la forma de mi cuerpo, mi vida había cambiado para siempre. Yo no he bajado de esas 60 libras que engordé, no he bajado ni una. Pero fue ese momento donde yo entonces encontré la alimentación intuitiva como un camino para hacer las paces conmigo. Entonces, como la vida es así, ese verano después, ya estando en 2022, aparezco con prediabetes. So, yo estoy como que, iba a hablar mal, iba a decir fuck. Dilo. Yo como que fuck, estoy abrazando esta cosa de la alimentación intuitiva y ahora tengo prediabetes. ¿Cómo lo manejo? Y lo logré. Ahora mis resultados están súper nítidos y no he dejado de comer intuitivamente. Y es como tan loca la manera en que, por ejemplo, a mí me encanta el cornflake con leche. Y es como, siento, el sabor me gusta, pero no me dan ganas, porque siento que me cae mal. Entonces es como, a veces lo quiero, pues mira, pues me voy a comer un yogur con granola, porque tiene como el crunchy, tiene el lácteo, y como que no se siente igual, pero se siente igual. Ajá. Pero ese me hace sentir mejor. Entonces es desde esa conexión con mi cuerpo, como he logrado hacer la paz, que esta es la forma de mi cuerpo, pero puedo encontrar el estado de salud que deseo, porque no quiero volver a una dieta. No quiero. Y todavía hay familiares a mi alrededor que me dicen, bueno, pero Irmita, tienes que hacer algo porque tú sabes, porque por la salud. Y es como que... Y eso lo podemos hablar definitivamente. Me encantó, primero, conocer tu historia y segundo, saber que tú lo pudiste alcanzar habiendo tenido estos issues de salud y pasando por tanto estrés y aceptando tu nueva etapa de vida. Eso es una meta. ¿Verdad? Por eso es que yo siento que funciona. Exacto. Porque logré regular el azúcar donde yo quiero que esté sin entrar en el patrón de restricción. Exacto. Eso es huge. Y también, no sé si en el proceso lo hiciste intencionalmente, imagino que sí, si fuiste guiada de alguna manera, pero pudiste dejar a un lado el asunto del peso y entonces enfocarme en los comportamientos, claro, que es a donde queremos ir poco a poco llevando la conversación, ¿verdad? Cuando hablamos de salud, ¿cómo podemos desligar? Y la evidencia científica está, and we can nerd out if we want, pero nerd out. La realidad es que las condiciones crónicas, y esto para terminar un poquito de tema, thank you. Después volvemos, Vivi, a hablar un poco más de la alimentación intuitiva y de otros marcos, porque yo en verdad utilizo unos cuantos. Pero estaba un poquito hablando de cómo pudiste hacer ese desligar tu enfoque en trabajar en los comportamientos por esta situación del diagnóstico y demás, sin estar pensando en el peso, porque la realidad, ya aquí me quedé, las condiciones crónicas, vamos a hablar hipertensión, alta presión, colesterol,
diabetes, ocurren a lo largo del espectro del peso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tanto en un cuerpo delgado, normal, hice los... Las comillas. Sí, hice las comillas. En un cuerpo normal, como que, o delgado, como en un cuerpo grande, vas a encontrar estas condiciones. Entonces, es interesante, y aquí para hacerlo aún un poquito, para hacerlo entretenido, vamos a hacer un estudio de caso. Vamos a decir que un médico, un doctor, me refiere a un paciente a mí, me dice, tengo una mujer de 35 años, tiene hipertensión, alta presión, alto colesterol, prediabetes, con un historial familiar fuerte de diabetes, te la estoy refiriendo para pérdida de peso, ¿verdad? Estamos imaginándonos ya automáticamente a una persona que vive en un cuerpo más grande, y él me está pidiendo que trabaje con ella en eso, que la ayude a perder peso para que se mejoren estas condiciones. Por el otro lado, tengo el mismo doctor con otra paciente que tiene el mismo cuadro, vamos a hablar de que las mismas condiciones, el mismo riesgo familiar, y me la refiere para educación en una alimentación balanceada y en bajo sodio y bajo colesterol. Totalmente diferente. Y entonces en la intervención médica, ¿verdad? En cuanto a lo que les recomiendas, son dos cosas apartes. ¿Por qué? Cuando sabemos que, de nuevo, los estudios nos dicen 90, 93, 97% de las dietas fallan. Y estamos hablando no a 6 meses y no a 12 meses. Estamos hablando de largo plazo. No hay un buen estudio que te pueda decir que las dietas sean la que... Y cuando digo dieta, me refiero a la restricción. A la restricción. Porque dieta, exacto. realmente la palabra original es nuestro patrón de alimentación. Pero Claro. vamos a hablarlo en el contexto de la sociedad y la cultura que vivimos, ¿verdad? No hay una dieta que a largo plazo se pueda mantener en la pérdida de peso. Es más, las dietas son un predictor de ganancia de peso. Si yo ¿Cómo fuera fue el caso si yo tuyo? fuera a sumar todo lo que yo he bajado en mi Exacto. vida, yo no pesaría nada. Lo que pasa es que lo engordo. No, No es la naturaleza de mi cuerpo. Y Yeah. volviendo a la parte primitiva, volviendo ahí, tu cuerpo se está protegiendo y cada vez lo hace mejor y cada vez puede hasta overshoot un poco y si esto vuelve a suceder. Y entonces lo que hace es que tu tu peso base, se llama el set point weight, y eso también necesitamos como episodio número 2 para hablar de todo esto. Pues va aumentando. Todos tenemos como un genetic blueprint de un peso donde nuestra genética y todos somos distintos, ¿verdad? Hay personas más altas, más bajas, pelo rizo, pelo lacio. Igualmente, como que ese lugar o ese punto en donde tu peso y donde tu cuerpo está cómodo, estando estable. Entonces, mientras hacemos dieta tras dieta, pues ese peso base sigue subiendo porque perdemos, pero entonces ganamos igual o más y volvemos. Entonces, el cuerpo, por protegernos, overshoots, ¿no? Entonces, y no sé cómo decir eso en español. Está bien. It works. It works. Nada, así que un poquito para ese tema de la prediabetes y de la importancia, ¿verdad? Desde mi práctica, eso es algo que yo tengo como la conversación número 1, es podemos dejar el peso a un lado y trabajar en los comportamientos. La health promoting behaviors. Nosotros tenemos tanto que hacer ahí, tantas oportunidades. Y entonces, no quiero decir perder el tiempo, pero en vez de enfocarnos y poner todo nuestro esfuerzo en el número en la balanza, vamos entonces a mirar los comportamientos. Y es que el número en la balanza en realidad cambia por tantos factores. Yo recuerdo en este loop que les dije que aumenté de peso cuando me convertí en mamá por el impacto de los antidepresivos y demás. Yo me acuerdo que yo pasaba horas haciendo planes. Era como una inversión mental tan grande en eso que me causaba mucha angustia, y fue bien loco porque una vez yo dije, no importa si yo rebajo o no rebajo, mi vida ya cambió. Esto hay que redefinir cómo se va a ver mi autocuidado, cómo se va a ver mi bienestar. Ya no se va a ver igual que antes. Yo hago eso, acepto que este es mi peso y me dejé de pesar porque, vamos, también tengo todos los gadgets. Mi reloj es Garmin, con la pesa Garmin. O sea, en casa somos bien techy, eso, tenemos todo. Y yo literalmente dejé de pesarme y fue bien loco porque se desbloqueó una capacidad y una creatividad y he alcanzado más proyectos que en cualquier otro momento de mi vida. Lo que estás diciendo, ¿verdad? Es importante porque al final tú no eres tu cuerpo. Tú eres Irma, tú eres una mamá, una esposa, tú eres psicóloga clínica, tú eres experta, tú eres speaker, tú eres amiga, tú eres emprendedora. Tú no eres tu cuerpo. Y esto tengo que decir que tú nos estás hablando desde un lugar, ¿verdad? Que hiciste un proceso que te ha tomado años. Y para todos, en todos los cuerpos, todos tenemos experiencias distintas. Y
estamos, ¿verdad? Especialmente los que nos están escuchando, pueden estar en lugares muy distintos, pero que es por Claro. eso que queremos contar estas historias y hablar un poquito de este tema que no se habla. Y está muy bien si ustedes todavía están como que... ¡No! Mira, la maestra, la estudiante realizada y la estudiante en proceso. Estás como en precontemplación o todavía como... Yo la escucho a ella y veo yo en el futuro y tú eres el vehículo. Claro, pero qué bonito poder visualizar que es posible. Ujú, por eso me encanta lo que estás diciendo. Sí, Y te admiro, porque no sé cómo has llegado ahí. Pero tú nos dirás. Bueno, pero entonces pues vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Nos quedamos en comiendo libre, la palabra libre y todo lo que puede significar, pero ok, espérate. Ayúdame a entender esto de nuevo. Exacto. Yo con mi Para que libreta. entiendan lo que es el trabajo, ¿verdad? De nutrición, que como mencionaste al principio, es bastante distinto y con mucho respeto a lo que hacen mis colegas, ¿verdad? Mucho respeto a la manera en que ellas, ¿verdad? Manejan la nutrición. Yo aprendí esto luego de frustrarme muchísimo en el trabajo 1 a 1 con los pacientes, en verlos tristes, en yo misma sentirme como que yo no quiero seguir. No encuentro cómo decirle, no, pero es que tienes que ser más consistente y tienes que... Encontré este otro espacio desde donde trabajar que para mí me daba paz, me daba tranquilidad. Y... Te entiendo porque siento que si yo fuera mi nutricionista, yo también estaría enfogona conmigo. Porque es como que tú no sabes cuántas veces yo he ido a que me hagan el plan y me den Y consejos. no es con la paciente, era más como frustrada Pero, con la nutrición. claro, porque con el sistema. Con el sistema. Como académicamente nos entrenan. Ya. Es como que no puede ser que esto sea. Yo pensé que era otro de yo. No. I'm so sorry, No, mi no, nutricionista. al revés. Yo sentía la frustración del paciente y yo decía como que yo también te puedo entender y yo... Pero esto acá... Sí te identifica. Tradicionalmente esta es la manera en que nos educan. Y entonces de repente encontrar todos estos estudios, toda esta evidencia, todos estos otros marcos de autocuidado y de nutrición, que es a lo que queremos, ¿verdad? Empezar ahora a hablar, que como que se sienten mucho más... son más empáticos, son más realistas, son más aterrizados a uno poderse sentir bien con uno mismo, ¿verdad? Entonces, lo que es la alimentación intuitiva, sí, eso es uno de los marcos que utilizo, que provee muchísimas herramientas, ¿verdad? Para poder trabajar con los pacientes. También está lo que se llama HAES, que es Health at Every Size. Eso también es un movimiento, eso es salud en toda talla, ¿verdad? En español. Es un movimiento, también es un marco de autocuidado, de salud. También hay, ¿verdad? Otras maneras de lentes no restrictivos, lentes que te ayudan a practicar y a trabajar con el paciente desde se llaman en inglés un non-diet approach, ¿verdad? En donde somos no pesocentristas o no centristas en el peso, ¿está bien? Y dije mucho, pero entonces para empezar a explicar la diferencia entre cada cosa, por ejemplo, la alimentación intuitiva es un trabajo 90% interno, es un trabajo interno. Cuando digo interno es que estamos buscando cómo, para Geek Out, establecer esa conciencia interoceptiva, se llama interoceptive awareness o conciencia interoceptiva, que no es nada más que poder percibir o mejorar, afinar más, sintonizar con las sensaciones internas. Claro. Porque hemos estado por tanto tiempo enfocados en lo externo, enfocado en las reglas, enfocado en lo que puedo, lo que no puedo, lo que es bueno, lo que es malo, que nos desconectamos de nuestra capacidad innata desde bebé. Un bebé sabe cuándo quiere y cuándo quiere más y cuándo no quiere más. Un bebé se va a pegar y desde que nacen ellos lo saben hacer. Y la realidad es que si mantuviésemos ese protegido a ese niño, no va a tener ningún tipo de presión externa porque no vive o no nada en este agua cultural que todo el mundo está hablando de su peso o de su comida o de su cuerpo o comparándose, ¿verdad? Y entonces pueden mantenerse esa conexión con sus señales internas. Así que en la alimentación... Sí. Yo quería mencionar solamente porque la parte de la interocepción se ve bien afectada también, no solamente por el ruido externo, sino por nuestras experiencias de vida. Las personas que han tenido historial de trauma, diferentes eventos adversos altamente estresantes, se da mucho esa desconexión, ¿no? Entonces yo siento, escuchándote y reafirmando quizás todo lo que he ido aprendiendo en mi proceso,
que a mí me ayudó mucho, que ya para ese momento yo tenía una historia de casi 10 años meditando, haciendo yoga. O sea, ya te escuchabas mucho más. Mi capacidad interoceptiva ya era más profunda, era cambiar mentalmente el switch a qué voy a escuchar. Entonces tampoco quiero poner como que, wow, Irma, lo hiciste en 3 meses. No, porque quizás el trabajo previo, entonces quería aclararlo para que tampoco tengamos la perspectiva de que esto es un proceso súper rápido. Sí, Continúa, Silka, y disculpa. Eso añade mucho valor porque ya tú tienes una herramienta. Claro. Y esas herramientas se utilizan dentro del marco de autocuidado, ¿verdad? Es como igual el mindful eating. Mindful eating, que también lo podríamos hablar, lo podemos ver como unas herramientas que tú adquieres, pero no es lo mismo que la alimentación intuitiva porque tener la capacidad de tener conciencia plena o de estar presente en el momento en que comes es muy valioso y es una herramienta importante. Pero al final del día hacen falta todos estos otros elementos que es específico para ahora entrar cada vez más en detalle, ¿verdad? La alimentación intuitiva comienza con poder como liberarte de la dieta, ¿verdad? De la mentalidad dieta. Y cuando digo mentalidad dieta, es la mentalidad de restricción. Total. Y restricción puede verse de muchas maneras. Porque restricción puede ser, pensamos en comer menos, pero restricción también es no comer ciertas cosas o temerle a ciertas cosas, ¿verdad? Esa mentalidad de que la comida también tiene algún tipo de moralidad. Eso es lo que yo hablo mucho. Y es parte del trabajo también de la alimentación intuitiva, es manejar los pensamientos, ¿verdad? Alrededor de la comida. Ese lo llaman el food police, la policía de la comida que está en nuestra mente, que todos tenemos, que lo ve o en blanco y negro, por ejemplo, esos pensamientos blanco y negro con la comida, o moralistas, ¿verdad? Esta comida es buena, esta comida es mala. Como esto soy bueno, como esto soy malo. O pensamientos catastróficos, ¿verdad? Me como esto, me va a dar tal cosa. ¿Y cómo manejamos eso desde un punto aterrizado? Y decimos, pero vamos a dissect, vamos a desmenuzar esto un poquito. ¿Qué comimos? ¿De qué está compuesto? Al final del día, ¿qué le dio a tu cuerpo? ¿Qué le dio a tu ¿verdad? Emocionalmente? ¿Compartiste con la familia? ¿Qué hiciste? Es como romperlo todo en una práctica, ¿verdad? De conectar y entonces entender qué está pasando en la cabeza, en la mente. Yo creo que eso es lo más que diferencia un poquito la alimentación intuitiva de mindful eating. No sé si eso quedó claro, como esa diferencia. Sí, Lo importante es como que poder definir para ti qué es una dieta, cómo la dieta te ha servido, porque la dieta, ¿verdad? De cierta manera la comida nos ha protegido en ciertos momentos o lo que sea. Yo siento que mindful eating es como que estoy sentada, estoy comiendo, estoy aware de los sabores, los olores, la textura. Y la parte intuitiva es más como que ambiental, como que de dónde viene esto, como más mental versus estar presente comiendo. Yo creo que si lo vemos como que mindful eating es una herramienta que podemos usar dentro de la práctica de la alimentación intuitiva. Y aquí pues yo como que un poquito con curiosidad a ver cómo tú estás interpretando la palabra intuitiva, porque sí hay algo de intuición, pero es más por la parte interna del trabajo, pero hay mucho también de que nosotros somos seres, ¿verdad? Pensantes, sí tenemos instintos, y el proceso de alimentarnos, que lo hacemos 3, 5, 6 veces al día, es un proceso muy complejo que requiere distintas partes de nuestro cerebro de tomar acción, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo trabajamos con esos componentes para que el momento de sentarte vengan desde cómo yo me siento, cuánta hambre yo tengo, cómo yo me quiero sentir, qué tengo, cómo yo con lo que tengo, ¿verdad? Me puedo hacer algo que me satisface. Y cómo me hace sentir cada alimento. Sí, de tanto ahora, exacto. Como mientras me lo como para el sabor de cada alimento, a cómo me voy a sentir en 1 o 2 horas. Algo tan básico, a veces tú sabes que algo te cae horrible, pero te gusta y te lo sigues comiendo y es como que ignoras por completo que el cuerpo te dice no. Viviana, yo creo que eso es un súper buen punto para volver a tomar la galleta y eso mismo que tú acabas de decir. Hay algo, ¿verdad? Y esto es un tema controversial o un poquito complejo y voy a tratar de ver cómo aquí lo podemos discutir brevemente. Siento que voy a necesitar una cita con Silka. Yo le refiero a mis pacientes a Silka. Pero eso que tú acabas de decir, yo sé que a lo mejor ya yo he tenido la experiencia sobre esto. Yo sé que esta comida puede ser que me caiga pesada o me caiga mal, punto. Y entonces te la comes de todas maneras y a quizás te la comes y hasta te pasas de donde te vas a sentir a lo mejor cómoda comiéndola. Porque es posible que si la uses combinado con otras cosas, es posible... Yo hago eso con el cornflake.
Está y su Special case si quieren auspiciar estos episodios. No, el que me gusta es su carita, chica. Ese es el placentero. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Ay, lo pones en el Claro. freezer, ¿lo has puesto en el freezer? No, pero lo uso como postre. Ay, Cuando sí. tengo ganas de comer cornflake, me como algo con proteína y fibra y me como un poquito de cornflake como postre y me cae bien. Ah. Y no me Sí, da no, la monguera esa que me da cuando me lo como solo. Sí, oye, pero y todo tiene una razón de ser. Y es, Voy a traer una caja de sucaritas para la próxima. me gusta, yo quiero, me pueden invitar, yo como sucaritas Invitar. también. Y que sea nutricionista, que esto es algo que en verdad es como, Todo es no quiero decir balance. traumante porque en verdad no, o sea, pero es la palabra como lo usamos un poquito más en, Claro. pero que me dicen, no, porque tú no puedes mirar, tú no puedes comer esto, vete para allá, y yo como que no. Al Soy revés. humana. Ajá, así que por favor me invitan al sucarita party. Ya, sucarita party. No, pero entonces es abrir un espacio en la conversación sobre nutrición para entender tu experiencia con las azucaritas, tu experiencia con esa comida que a lo mejor te caía pesada o con esas galletas y poder entonces ir mirando por qué ocurren esos pensamientos, por qué me sigo comiendo y no paro. Y típicamente va a venir desde un lugar probablemente de restricción, sea que no te has dado la oportunidad de comer lo suficiente, el exposure a la comida, y esos exposures los hacemos en la práctica también, y también que restricción mental, ¿verdad? ¿Qué pensamientos tenemos sobre esta comida? Entonces, la comida empieza a coger como que esta intensidad, porque no es buena, porque es mala, porque no puedo, y es como cualquier cosa, como un nene chiquito, tú no puedes hacer esto, no toques este vaso, lo voy a poner aquí, no lo toques, tú te miras y a dónde va el nene, y es eso mismo, ¿verdad? Es como que esos pensamientos resultan entonces como en lo que se siente, y estoy haciendo las comillitas como un descontrol. Yo tengo mucho cuidado con la palabra control porque ya entonces tiene una connotación como que Negativa. estoy tratando de imponer ¿verdad? Sí, unos límites específicos. Pero entonces nada, es crear ese espacio en lugar de entregar un papel en donde yo te dé unas porciones y unos sustitutos y unas cantidades de gramos y de calorías que yo creo que no permiten entonces Me encanta. uno poder entrar. Yo me acuerdo, yo tengo una chica que me sigue en Life Whispers, shout out a Maritza. Ella me dio unas empanadillitas en la época de Navidad para que yo conociera su negocio, ¿verdad? Porque la última temporada era de emprendimiento y hubo varias personas que querían que conociera su negocio. Y yo empecé esta temporada y yo no había probado las empanadillitas y quería compartirlo también con todo el mundo. Y honestamente estaban buenísimas. Pero yo pensé 3 veces en subir el contenido porque yo decía, qué hipócrita yo hablar de bienestar y entonces subir fritanga. Y es como que eso fue un concepto en mi mente por un rato y yo dije, pero es que me comí 3 empanadillitas, estaban buenas, el balance, y vamos a que ese espacio que tú estás diciendo que tenemos que permitirnos, no nos lo brindamos nunca. Nunca estamos tan conscientes de que it's okay, como que nada tiene que ser tan extremo, pero hemos aprendido que los resultados están en los extremos. Y tú tienes una filosofía completamente Depende del diferente. resultado que estás buscando, y depende cómo tú mides tu éxito. Entonces, por eso empezamos desde el inicio. ¿Cómo vamos a medir el éxito? ¿Estás dispuesta a poner a un lado, ¿verdad?, el peso, la balanza, y trabajar en los comportamientos? Y vamos entonces a enfocarnos en cómo vamos acercándonos a estos comportamientos positivos en los que podemos construir. Y eso lo vamos a hacer eliminando, por ejemplo, esas barreras. ¿Cuáles son las barreras que nos alejan de la sintonía interna? Entonces, vamos mirando poco a poco todo eso. Así que algo que se trabaja también con esto de las empanaditas es como que cómo podemos ver la comida, toda la comida, y ponerla como que neutral en un mismo lugar. No hay como que estas comidas súper buenas, estas comidas que son súper malas. Y tú me puedes decir, pero Silka, una empanadilla y un brócoli no es lo mismo. No puede ser lo mismo. Claro, uno no es más rico que el neutral. otro. 100%. Bueno, y eso tiene también, uno podría ser más rico que el otro, depende del momento, de lo que te apetezca, de cómo lo Y condimentas. los gustos de cada persona. Del Yo no dije momento. cuál. Pero Ustedes asumieron cuál era más rica. y
yo, ¿verdad? Estoy aquí haciendo como que, oye, pero en realidad, cuando logramos decir, mira, toda la comida está aquí, todo es aceptable, ¿verdad? Claro. Puedo darme permiso a comerla, si yo quisiera. Definitivamente hay comidas que tienen mayor valor nutricional en la composición que otras, pero otras nos aportan el compartir, la conexión. Cuán importante disfrute. para el bienestar, y ustedes lo hablaron ya, cuán importante para el bienestar es el disfrute, la conexión, la comunidad, la experiencia de familia, el conectar de que tu familia lleva, o ese negocio, ¿verdad? A lo mejor eso viene de una receta de la abuela. Lo que significa para ella el ahora ponerle como que esa etiqueta de que esta comida no es saludable y no es buena, cómo eso también la hace sentir. Claro. Y muchas veces tenemos tanta preocupación cuando tenemos algo frente a nosotros. No estoy diciendo que eso fue tu experiencia, pero tengo esta empanadilla frente a mí, la voy a usar como ejemplo, y digo, mientras me la estoy comiendo, me la como, a veces no estoy ni presente y como que quiero salir de esto porque sé que es malo y me lo voy a comer. Y eso nos crea internamente, nos eleva el cortisol. Entonces no estamos hablando de esto, estamos hablando de que los componentes de la empanadilla, que son carbohidratos, proteínas y grasas, que son los esenciales para el cuerpo, estamos como tan preocupados con que es malo, y de nuevo en comillitas, que nos causamos ansiedad, estrés, eleva el cortisol, Sí, y eso no es saludable. Aumenta la inflamación del cuerpo, detiene la digestión, después te da dolor, es un papelón. Es un papelón. Exacto. Y es lo que tú dices, cuando hicimos las empanadillas, yo le mencioné a mi mamá y a mi papá, mami preparó la sartén, papi las probó, yo las probé, todo lo compartimos, se convirtió luego, plus estaban deliciosas, se convirtió en un ambiente lindo y un bonding, mami salió en los stories, fue como que bien cute. Y es lo que tú dices, que just thinking about it, blanco o negro, le hubiese quitado definitivamente un componente bonito, plus apoyar el negocio de alguien que estaba metiendo mano. Y yo creo que el comer es placentero. Claro. Y debe serlo. Y en la nutrición considera el sabor, en el sabor considera la nutrición. Hay que mantener, eso es el anchor, by the way, de la alimentación intuitiva. El anchor es la satisfacción, es el placer. Si no estamos disfrutando la comida, what are we doing here? Pero desde la cultura de dieta nos te hacen dejan ver que el comer es simplemente para que tu cuerpo funcione y estas son las calorías que tú necesitas y obviamos el placer. Entonces hay algo que a mí me gusta decir que es como decir que es como tener sexo solamente por reproducción. Yeah. La gente tiene sexo por placer, pues comemos por placer también. Exacto. Y es ¿verdad? también, o sea, tenemos que disfrutarlo porque lo necesitamos hacer, igual que reproducir, necesitamos hacerlo, y tenemos que, o sea, que el cuerpo nos permita disfrutarlo, tenemos papilas gustativas para que te lo puedas disfrutar. Y entonces es continuar buscando, y esto es bien individual, ¿verdad? El trabajo, buscar, que sea empanaditas. Si yo me las como, ¿cuánta hambre yo tengo? Quizás la empanadita no va a ser suficiente, so déjame acompañarlo con estas otras cosas para que sea una comida un poquito más balanceada y me sienta bien en 2 o 3 horas. O quizás es como que, mira, lo que había era empanaditas, me comí unas cuantas, en la próxima comida vuelvo a hacer un tune-in. ¿Cómo me siento? Mano, quisiera algo más fresh ahora, algo más crispy, algo más crujiente. O a lo mejor no, pero eso está bien. Es abrir ese espacio. Claro. A esa Si yo quiero adelgazar, no por la sociedad, no, por ejemplo, en mi caso, yo tengo más pancita, ¿verdad? Yo soy bastante balanceada en mi cuerpo, pero tengo mi panza. Y no me gusta cómo me quedan los pantalones apretados, cómo se me ve el traje de baño. Es algo personal. Yo me miro al espejo y quisiera que se viera diferente. Yo he hecho mucho trabajo de amor interno, ¿me entiendes? Me amo, creo que soy preciosa y lo máximo. Pero, Lo eres. gracias. Pero quiero adelgazar. O sea, quiero esa meta. Tú mencionas que depende de la métrica, ¿verdad? Pues y de tu metric of success, pues depende del plan. ¿Cómo nos aseguramos de encaminarnos a una meta que sí tiene que ver con la balanza? Porque al fin y al cabo, pues, o no necesariamente la balanza, pero como que reducción de algo físico, pero a la vez trabajamos entonces esta parte del intuitive eating, asegurándonos de seguir en el camino de la métrica. Porque mucha gente que nos va a escuchar, this sounds beautiful, y la aceptación completa es el ideal, pero muchas personas sí queremos mejorar ciertas áreas de por uno mismo. Sí. So, ¿cómo balanceamos las dos? Aquí hay muchas cosas. Voy a tratar de organizar mi cabeza, mis pensamientos, porque hay muchas cosas que quisiera decir. Lo primero, que como sé que estamos hablando de bienestar, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿tu meta, verdad, es por bienestar o es por estética? Entonces, poder entender, una cosa es estética, otra cosa es bienestar. Okay. Respetado, ¿verdad? Cada cual tiene su proceso y tiene su
¿verdad? De nuevo, las metas Claro. se respetan. Sí. Pero hay que ser bien claro en que, mira, esto que estoy queriendo hacer a lo mejor es algo estético y no tiene que ver con mi bienestar ni mi salud. Exacto. Eso está chévere. So, eso es Poder una dividir importante. tus Eso es una metas cosa también. importante. Y eso volvemos un poquito al tema de lo que estábamos hablando sobre el peso y de que no hemos hablado de salud en toda talla todavía, pero también es importante en esta conversación de que es posible estar saludable en distintos cuerpos, ¿verdad? Claro. Muy saludable. Igualmente es posible no estar saludable en cuerpos delgados. ¿Verdad? Así que aquí la primera pregunta es que tengamos claridad de qué estamos tratando de hacer, algo estético, estamos trabajando con algo de bienestar, de salud y lo demás, y entender que está un poco separado. Entonces luego, si en el momento en donde tú estás, que de nuevo la alimentación intuitiva, comiendo libre, haze, todo esto, no necesariamente es el lugar de partida que la persona está lista para comer. Tú tienes opciones. Tienes distintas maneras de abordar la nutrición, distintas profesionales, ¿verdad? Trabajando de formas distintas, basado en evidencia. Y a lo mejor hay personas que en el momento que están en su vida, en este momento, esto no es para ellos, quizás, ¿verdad? Y eso también está bien. Yo creo que algo bien importante es la apertura a poder, como dije, dejar el peso a un lado, la estética a un lado. Enfocarte primero. Y enfocarnos acá, ¿verdad? Por lo menos en el trabajo que yo hago, y eso es algo que con mucho respeto y cero juicio, ¿verdad? Esto es desde la curiosidad, las conversaciones son desde la curiosidad y no desde el juicio. Tendríamos que indagar un poquito y entonces decidir, yo soy la ¿verdad? Este approach es para ti o no lo Claro. es, y está muy bien si no lo es en este momento, pero que sepas que al final del día, si intentas varias otras maneras y resultan en que continúas preocupada por tu cuerpo, continúas insatisfecha con tu cuerpo, continúas con pensamientos que te consumen alrededor de la comida, entonces dices como que necesito otra manera de hacer esto no me está funcionando. Y así que sepas que tienes esta opción también. Quiero aprovechar este momento porque esta conversación está demasiado buena, así que vamos a concluir este episodio, pero vayan al próximo que la conversación sigue. Gracias por sintonizar, nos vemos en el próximo.